Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Arte de Mente. Mi nombre es Fernando Castro y hoy vamos a hablar de por qué The Joker mató a Heath Ledger. Empecemos con la presentación de nuestro invitado. Heath Andrew Ledger nació en Perth, Australia, el 4 de abril de 1979 y fallece en Manhattan, Nueva York, el 22 de enero de 2008. Fue un actor de cine y televisión, muy reconocido en Hollywood por un montón de películas. Sin embargo, por la que vamos a hablar es por la que gana un Oscar después de fallecer. Es en su película Batman, el Caballero de la Noche, donde interpreta a The Joker, en la que gana su último Oscar. Ahora, ¿por qué The Joker mató a Heath Ledger? Bien, vamos a hablar un poquito de que Heath Ledger tenía una patología de base. Tranquilos, no vamos a hablar de depresión, ansiedad. No, la verdad es que Heath Ledger padecía de insomnio crónico. Y el papel que interpreta con The Joker lo llevó a un límite excesivo. Heath era muy perfeccionista. Todos siempre dicen que él era una persona donde siempre se preocupaba por los demás y quería que se lo tomara muy en serio, y no solamente ser una cara bonita de Hollywood. De hecho, es esa razón por la cual decide llevar al otro extremo a su personaje. Él quería tener una interpretación distinta de las que ya habían hecho otros personajes, otros actores, mejor dicho, de Joker. Y él quería darle su propia imprenta. Quería que el personaje sea un psicópata perverso con tintes de esquizofrénico. Es por esa razón que se basó mucho en el personaje de la Naranja Mecánica, donde es un antisocial y lo ve como un igual. Pero no es solamente esto. A ver, Heath Ledger padecía de insomnio, de un insomnio crónico. Estamos hablando de años y años, donde al punto tal que una noche se tomó 2 pastillas seguidas de un hipnótico no benzodiazepínico, y en este momento tiene un episodio de estupor, casi como un efecto adverso, muy raro, pero se puede producir. Él refiere muchas veces que su cerebro no paraba de pensar, estaba todo el tiempo trabajando, y ahí es cuando uno empieza a preguntarse por qué está trabajando tanto su cerebro. Y es ahí cuando empieza uno a investigar, empieza a descubrir que Heath padecía de ansiedad, de un trastorno de ansiedad generalizada, donde varias veces había padecido de ataques de pánico. Y esta ansiedad generalizada no tratada, porque no estaba tratado, si bien consumía benzodiazepinas, Valium, en algún punto aparece el diazepam por ahí, en su autopsia obviamente aparece el diazepam, el alprazolam, el temazepam, aparece obviamente la oxicodona y la hidrocodona. Hay que entender, ¿sí?, que no estaba tratado para todas estas patologías. Entonces él las tomaba como para intentar dormir y relajarse y que su cabeza pueda descansar. Sin embargo, esto se agravó en su momento cuando empezó con Batman. Previo a empezar al rodaje, Heath Ledger se encerró durante un mes en una habitación de Londres. Un mes donde experimentó de miles de formas hasta encontrar su verdadero The Joker. Él le puso la piel al punto de que lo terminó agotando física y emocionalmente.
Heath Ledger no estaba deprimido. Muchas veces se escucha por ahí decir que estaba deprimido. Tenía recetado sertralina, que es un antidepresivo. Sin embargo, no se encuentra sertralina en la autopsia forense. Pero, ¿por qué se muere? Bueno, lamentablemente estamos hablando de que la interacción medicamentosa entre las benzodiazepinas que él estaba tomando, entre la doxilamina, que es un antihistamínico que se utiliza también en el insomnio, y la interacción que tiene la oxicodona y la hidrocodona, son analgésicos justamente derivados del opioide, fue lo que terminó matándolo. O sea, una intoxicación aguda por medicamentos prescriptos lo termina matando. Y esto es básicamente porque las benzodiazepinas funcionan como depresores de la respiración, generándole una respiración superficial. Entonces el paciente tiene un infarto, se termina falleciendo de eso y no se lo puede evaluar. Obviamente se quedó dormido en la habitación y nadie lo pudo rescatar, por así decirlo. Pero, a ver, más allá de que los medicamentos que estaban prescriptos no eran para él no tenía prescripto la oxicodona ni la hidrocodona, hay que preguntarse por qué las termina tomando. Una semana previo a fallecer estaba filmando la última película en exteriores a la noche, bajo una temperatura muy fría, por los que muchos dicen se pescó un resfriado y estaba con un ataque de tos muy grave. Algunos dicen que estaba contrayendo neumonía. La verdad, eso es un poco de especulación. Sin embargo, la hidrocodona se utiliza como un analgésico en la supresión de tos, así que podría pensarse que estaba bajo un cuadro de vías aéreas superiores. A ver, entendamos un poco el insomnio que él padecía. No voy a meterme en una clasificación muy extensa, simplemente entender ciertas naturalezas del insomnio. Cuando hablamos de la naturaleza del insomnio, podemos decir que el insomnio de consolidación, que es el cual uno ingresa le cuesta ingresar al paciente, un insomnio de mantenimiento, un insomnio de despertar precoz y un insomnio global, básicamente para poder entenderlo de una forma conceptual. Heath dormía apenas 2 horas. De hecho, lo que llama la atención es que durante el film de Batman, él apenas duerme 1 hora y su cerebro está a toda máquina. Entonces, es importante entender que la patología o el trastorno de sueño es muy común en la consulta médica, ¿sí? Pero es importante empezar a pensar. Quizás el caso de Heath era muy particular porque él era muy perfeccionismo, ¿sí? Y su perfil psicológico está muy caracterizado y está asociado a cierto tipo de insomnio. De hecho, hay ideas que dicen que la hiperactivación propia del estado de ansiedad junto a una rumiación mental, ¿sí? y creencias erróneas sobre las consecuencias de la falta de sueño desempeñan un papel importante en lo que es la manifestación del insomnio y su mantenimiento. Heath era muy perfeccionista y además era bastante introvertido socialmente, sobre todo con los medios. Y estas cositas que él tenía se asocian también a un perfil donde el insomnio calza muy bien y donde desempeña un rol importante. Por eso es importante entenderlo como un todo al paciente y que no solamente el insomnio, como ya dijimos antes, se podía clasificar de un montón de maneras, pero empezar a pensar que algo al paciente no lo deja dormir. Más allá del miedo al insomnio, más allá de la dificultad de conciliar el sueño, hay que pensar que ¿por qué hay una hiperactivación causada por la internalización de las emociones?
que de hecho esto le pasaba a Heath. Y esta es otra de las razones por cual The Joker mata a Heath Ledger. Cuando uno no duerme, a veces piensa que su cerebro, o mejor dicho, el cerebro actúa de una forma que se va convirtiendo en otra persona. Se vuelve más irritable, no solamente agresivos, sino que va cambiando ciertas actitudes de la personalidad. Y esto está asociado a la falta de sueño. Todo esto sumó un cóctel que terminó generando que obviamente Heath Ledger falleciera por una intoxicación. El insomnio y la suma de drogas generaron el accidente mortal que quitó la vida del joven actor. Por eso es importante siempre consultar con un médico, no automedicarse. Cualquier tema de falta de sueño, consultar, preguntar, informarse y no tomar pastillas por tomar. Toda interacción medicamentosa tiene un resultado y cada cuerpo es distinto. Dudas, preguntas, consultas en la caja de comentario. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Arte de Mente. Muchas gracias.